Saludo a la querida familia del canal En Defensa de la Fe. Me alegra mucho poder estar con ustedes para presentarles una entrevista en la que el pastor Haroldo Camacho hace una comparación extraordinaria entre el conflicto de los siglos, teniendo como centro la ley, o el conflicto de los siglos teniendo como centro la gracia y el amor de Dios. Debes escuchar el mensaje completo. Lo hemos hecho de la siguiente manera. La primera parte va a estar en el canal En Defensa de la Fe, que es este, pero la segunda no te la puedes perder. Este es un mensaje compacto, muy completo, que no tiene desperdicio ni en el principio ni en el final. Va en progresión y termina con una conclusión maravillosa, profunda, poderosa, que nos va a motivar a aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Debajo de este video, entonces, les dejo la segunda parte o el canal del pastor para que ustedes vayan allí y encuentren la segunda parte y sigan escuchando el mensaje poderoso que nos trae el Señor, que será de bendición, y estoy seguro que muchas escamas de muchos ojos van a caer, no por la palabra de un hombre, sino por la poderosa revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bienvenidos. Mi pastor, el tiempo se nos acabó, pero yo no quiero que usted se vaya sin responder una preguntita. ¿Puedo? Si es que la puedo responder. Humildad, me gusta esa humildad. Alguien podría decir al escuchar este mensaje que yo creo en el nombre de Jesús, no declaro, pero sí creo muy firmemente que han caído escamas de muchos ojos y ha llegado liberación a mucho corazón. Pero otro podría decir, pero y entonces yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar, puedo matar, puedo seguir robando, y el pecador que ama el pecado al escuchar este mensaje va a decir, entonces sigo en las mismas, no necesito arrepentirme porque luego Dios me va a perdonar. ¿Qué diría usted algo así? Yo diría, sí, yo puedo hacer todo lo que quiera, porque antes de conocer a la justicia de Dios, a la fe, yo no podía alabar y glorificar a Dios con libre corazón por darme el perdón de mis pecados. Pero ahora, en la libertad que Cristo me ha dado, yo soy un esclavo de alabanza. Eso no lo podía hacer antes. Ahora sí lo puedo hacer. Ya no necesita pecar para ser feliz. Ahora Y vive en en felicidad. cuanto a los que dicen, entonces ahora puedo ir y pecar, hacer lo que me dé la gana, con solo ese pensamiento has hecho todo lo que quieres hacer. Con Sí. todo ese pensamiento ya has pecado, ya has adulterado, ya has fornicado, ya has matado, ya has hecho de todo. Porque nosotros acá, hablando de la gloria de Cristo y su justicia, y esto es la manera como yo respondo esa pregunta, yo hablando aquí de la perfección, de la santa obediencia de Cristo, y tú hablando de matar, fornicar, adulterar. Entonces, ¿quién tiene el pecado? Sí, señor. Tú tienes el pecado en la cabeza y yo tengo la justicia de Cristo en la mía, Poderoso, por la gracia de Dios. poderoso mensaje. Así que si eso es lo que quieres hacer, pues ve a hacerlo estando en la ley. Y sé consciente de que va a llegar consecuencias. No va a ser así gratis. Consecuencias hay. Temporales, pero duelen. Totalmente, sí. Sí, te vas al pecado, vas a perder todo lo que tienes, vas a pasar por malos, extremadamente malos ratos, como nosotros hemos visto, de todo tipo, de de sufrimiento que te puede caer en la carne, pues allí es donde lleva el pecado. Pero nosotros no queremos eso. Nos mantenemos en la justicia de Cristo por su misericordia, porque Él nos ha quitado las escamas de los ojos y podemos ver libremente por qué seguimos a Cristo, y es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Excelente respuesta, gloria a Dios. Gracias. Amén. Querida familia del canal En Defensa de la Fe, muchas bendiciones. Qué alegría saludarlos, y ya puedo imaginarme la sonrisa de varios de ustedes
al ver que estoy acompañado de mi Señor Jesucristo, por supuesto, y de nuestro hermano, amigo y doctor en teología, Haroldo Camacho. Así que bueno, él está cumpliendo su promesa y además de manera generosa está viniendo mucho más de lo que dijo que iba a venir. Gracias a Dios por eso. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo, es el conflicto de los siglos. Una mirada desde la justificación por la fe. Vamos a analizarlo en ese contexto. Pastor y doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Pues muchas gracias, muy bien, siempre muy contento de participar contigo en este canal al cual acuden muchas personas en defensa de la fe, ¿verdad? Amén, amén. Y que también en búsqueda de la verdad. Es un momento muy importante en el cual uno se encuentra en ese momento cuando uno tiene que analizar y criticar y evaluar lo que uno ha creído que es la verdad y se encuentra que hay otro mundo, otro universo, donde está Cristo con una inmensa verdad. Y estoy hablando ahora del mundo de la fe, de la gracia, de la misericordia de Dios. Es otro panorama. Y es por eso que esta mañana yo quisiera hacer algunos comentarios sobre el gran tema dentro del cual está encerrado, por así decirlo, o se encuentra el adventismo del séptimo día en todas sus facetas, porque yo personalmente he estado ausente del adventismo como tal ya por muchos años. Yo fui adventista, fui pastor adventista, tuve una alta posición acá en los Estados Unidos en una de las asociaciones, secretario de campo de la Asociación del Sureste de California, la más numerosa en miembros acá en los Estados Unidos, en la que recibía mayor diezmo y pues tenía grandes responsabilidades allí. Y estaba muy inconforme estando allí porque al mismo tiempo que fungía y predicaba, el Espíritu Santo me estaba tocando el hombro acá insistentemente, mostrándome la grandeza del tema de la justificación por la fe. Amén. Estaba yo pues en ese entonces analizando críticamente las enseñanzas de la Iglesia Adventista a la luz de las Sagradas Escrituras. Parece raro decir eso, ¿no? Que uno tiene que analizar las enseñanzas de la Iglesia Adventista a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque cuando uno se encuentra con las Escrituras, tal y cual el Señor Jesús dijo que se deben escudriñar las Escrituras, uno entra a otro mundo. El Señor Jesús dijo que escudriñaran las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿De quién fue Él? ¿Quién es Él? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Y francamente, cuando uno está en el adventismo, Natanael, uno escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de la Iglesia Adventista. Sí. Eso es todo. Yo recuerdo cuando era pastor joven dentro de la Iglesia Adventista, fanático adventista fui yo. Es decir, yo era más fanático que pónganle ahí los nombres de aquellos caudillos que hoy son como están en ministerios de sostén propio y todo, porque son muy acérrimos. Yo era mucho más que ellos, como el apóstol Pablo, yo sobresalía entre mis colegas del ministerio. Entonces salía una nueva versión de la Biblia.
Y enseguida que salía me gustaba ver las nuevas versiones de la Biblia. Yo iba a las versiones de la Biblia, las nuevas versiones, para ver si decían sábado o día de reposo. Ujú. Y si no decían sábado, esta ya es una versión apóstata. Jesuita. Jesuita. Ya ha sido. Y lo mismo con Daniel 8:14, ¿no? Si no decía 2300 días, era ya una versión que no se podía tener en cuenta, porque algunas versiones traducen correctamente tardes y mañanas. Ujú. Algunas hasta traducen 1150 días, que sería la traducción más correcta. Pero ese es otro tema. De tal modo que cuando uno escudriña las escrituras a la luz de Cristo, de que den testimonio de Él, entonces ya se abre otro mundo, es otro panorama. Lo mismo como dijo Jesús en Lucas 24, cuando el Señor Jesús dice allí en Lucas 24, del 44 al 47, que todo lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de Él, de su vida, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y luego añade para arrepentimiento y perdón de pecados. Así que la escritura ahora se lee buscando a Cristo por todos lados, Ujú. buscando a Cristo, para ver dónde uno lo encuentra, que hablen de Él, mientras que en el adventismo, al menos cuando yo fui adventista, las escrituras se leían, y yo mismo leía, para que me dieran testimonio de el adventismo, de que la iglesia adventista es correcta. Sí. Y claro, esas escrituras se leen así cuando tú tienes unos lentes que tienen unos numeritos. No sé, tú no usas lentes, ¿no, Natanael? Por ahora no, pero ya casi. Por ahora no, pero yo puedo ver en los lentes y por ahí hay unos numeritos grabados que no dan obstrucción a la vista, pero están allí. Sí. Es para que cuando uno vaya a cambiar los lentes lo puedan ver allí, puedan ver, su vista es tal y cual. La receta de su vista es tal y cual. Bueno, esos lentes con los cuales uno lee la Biblia tienen unas letritas allí que dicen EGW. Ujú. Elena de White. Entonces te ponen los lentes de Elena de White y con esos lentes lees las escrituras. Y si te quitas los lentes para estudiar las escrituras en sus idiomas originales, en su contexto, buscando a dónde encuentras a Cristo como el Mesías, eso es considerado herejía. Cierto. Eso es considerado de que tú estás haciendo a un lado la luz menor que lleva a la luz mayor, la luz menor siendo el espíritu de profecía. Y eso que ya cambiaron, claro, ese concepto también ya lo cambiaron. Algunos dicen que la luz menor es la Biblia, el espíritu profecía, y la luz mayor es Jesucristo. Imagínate, colocando a Elena de White a la par de la Biblia. No es la posición oficial, pero sí es la posición de muchos predicadores famosos dentro de la iglesia adventista, y dicen que la luz menor es la Biblia, el espíritu profecía, y la luz mayor es Cristo. ¿Y dónde se inventaron eso? Bueno, para defender que Elena de White es profeta y que como Jeremías e Isaías están en el mismo nivel. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Eso es increíble, eso es increíble. Y yo siempre me decía, ¿cómo es necesario una linternita Cuando hay sol? cuando hay sol? Es como si aquí en la Florida en este momento está haciendo mucho sol, ¿no? Entonces yo saco la linternita para decirle a la gente, miren el sol. Pues eso no tiene lógica, eso no tiene razón.
Pero yo no sabía eso, ¿no? Que ahora ponen a la Biblia como luz menor. A la par de Elena. Esa me la tengo que tragar aquí muy lentamente. Esa no la puedo creer. ¿Cómo va a ser? Entonces a eso hemos llegado, de que a una fuente no solamente extra bíblica, sino una fuente llena, repleta de errores, la pueden poner al par de las Sagradas Escrituras. Me da mucha pena, francamente, me da mucha pena, porque eso echa por tierra, las conclusiones de la Reforma del siglo XVI, de Lutero y los otros reformadores que decían sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola la fe, y que la vida es solo para la gloria de Dios, y poner a la Biblia al par con Elena de White, o poner a Elena de White al par con la posición única que tiene las Sagradas Escrituras. Y esa es la luz menor entonces para llevarlo a Cristo. Bueno, como te dije, me tengo que poner eso en el bolsillo un poco para ojalá no se me reviente el bolsillo con eso. Eso es trágico. Eso es trágico. Y es que esos mismos predicadores, me imagino, son los que hablan del último gran engaño, ¿no? Sí, señor. Y que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Y, ay, Señor mío, Dios tenga misericordia. Bueno, entonces el tema de la gran controversia, el tema del gran conflicto, pues eso está plasmado en lo que llamaría yo el opus magnus, o la totalidad de las obras, no solamente de Elena White, sino del adventismo, desde su incepción hasta el día de hoy. Y incluyo pues a estos grandes predicadores de hoy que están al par del adventismo, o tal vez no están dentro del oficialismo adventista porque ellos piensan que están predicando un mensaje más puro y más leal a las enseñanzas de Elena White y de los pioneros. Pero el gran conflicto de los siglos está plasmado principalmente en esos 5 libros que se conocen, ¿no? Como, a ver, yo me he olvidado algunos de ellos. El primero es Patriarcas y Profetas, luego Profetas y Reyes, luego El Deseado de Todas las Gentes, luego Los Hechos de los Apóstoles, creo que llevamos 4, y el quinto es el conflicto de los siglos. Antes, bueno, y el conflicto de los siglos entonces termina con que el universo queda a salvo, protegido de que el mal se levante otra vez. Antes de ver la manera como yo recuerdo, ¿no? Porque estoy hablando de esto ya con varios años atrás, y realmente lo que me ha interesado en los últimos 10, 15 años es la justicia de Cristo, la manera como el pecador es justificado ante Dios, y el alcance, el inmenso alcance que eso tiene. Eso es lo que me ha interesado, y a pesar de que yo me sabía de memoria cita y párrafo y libro, y a veces donde había citas duplicadas, yo me sabía de memoria dónde se encontraban esas citas duplicadas. No, era
Era tremendo en ese aspecto. Gracias a Dios que ahora me interesa la Biblia, la sola Biblia, la palabra de Dios. Amén. Sí, la cual da testimonio. Antes de tomar ese tema por los cuernos, por así decirlo, voy a leer el texto clave para entender cómo Dios lleva a la conclusión el problema del pecado. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante hasta el 20. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En su humanidad, Él es el primogénito de toda la creación. Es decir, que en toda la creación Él es único. Él es único en su santidad, en su amor, en su obediencia, en hacer la voluntad del Padre. Él lidera toda la creación en todo lo que Él es ante Dios, como nuestro segundo Adán. Aún así dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por favor, eso me da una pequeña, un pequeño vislumbre en lo que es Cristo, en su grandeza como Dios. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pues y yo me quedo sin palabras porque yo soy un aficionado a la astronomía y he seguido un poco de cerca todas estas imágenes del telescopio Hubble y del nuevo telescopio espacial, el Webb Telescope, y todo lo que ellos enseñan de la infinidad del universo. Y aquí dice que este universo que se está expandiendo, que en el cual hay más estrellas que granos de arena en la Tierra, que todo esto fueron creadas en Él. Es decir, que todo esto existe en Él, fue creado dentro de Él como ser divino. Eso me fascina. Poderoso. Esa Insondable. es la grandeza de Cristo. Por eso a Cristo no se le puede llamar un ángel, como lo hace Elena de White, lo llamó un ángel, el más excelso de todos los ángeles. Tomó la toalla y se humilló para lavarle los pies. No, él no fue ningún ángel, él es Dios en sí mismo. Bueno, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí se responden muchas preguntas que tienen los científicos hoy. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bendito sea el Señor que tenemos semejante cabeza. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ojo, allí no dice mediante la obediencia a la ley. Porque el tema del gran conflicto de los siglos es que finalmente se hace la paz en el universo por medio de la obediencia a la ley de Dios, particularmente el sábado. Y Dios es vindicado porque hay una generación que sí guardó la ley a la perfección. Entonces este pequeño puñado de adventistas, de guardadores del sábado, y ojo, que es la observancia de un día, no es guardar a Cristo como el sábado. La sombra del sábado siempre permanece dentro de la teología adventista. La sombra del sábado no se disipa ante la realidad que es Cristo. El sábado permanece como si fuera un ente divino, como si tuviera una fuerza divina en sí igual a la de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, junto con la ley. El alegato es que la ley es eterna, la ley tal cual se conoce en los 10 mandamientos, que esa ley es eterna. Y al decir que es eterna, entonces colocan un cuarto agente en la divinidad. La ley fue creada y ya vimos aquí, todo fue creado por medio de él y para él. Y la ley, como vamos a ver en breve, tiene un origen, una meta, un objetivo muy particular. Y aquí las cosas se reconcilian. Vamos a ver ese versículo un poquito más. En Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, reconciliar quiere decir que las dos personas han llegado a un acuerdo. Que una parte, la que estaba alejada, ha llegado a un acuerdo amoroso, amistoso, en el cual los dos viven. En la mayoría de las teologías y de las escatologías de las iglesias evangélicas de hoy y en la iglesia adventista del séptimo día, no hay reconciliación. Dios pierde. ¿Cómo decir que Dios pierde? ¿Por qué? Eso lo estaba leyendo ahorita mismo en el conflicto de los siglos, donde me estaba preparando para dar esta entrevista contigo, Natanael. Dios pierde. ¿Por qué? Porque no pudo alcanzar el corazón de los perdidos. Y esas almas preciosas que fueron creadas a su imagen, que Él amó, las pierde. En la mayoría de las teologías, de las escatologías, que creen en el infierno eterno, a lo que yo llamo el achicharramiento eterno o el achicharramiento temporal, como el adventismo, en donde la gente se quema no más según un poco de tiempo, depende de sus pecados. El diablo se quemará más que los demás, pero todos se quemarán y sufrirán. Dios pierde. Sí.
Dios es el gran perdedor, Natanael. Sí, sí. No Según eso. gana. Según eso, Se sí. puede hablar de la victoria de Cristo, la victoria de Dios, pero si Dios pierde uno, pierde. Ujú. Ganó el pecado. Ganó el pecado. No hay reconciliación y esta escritura del versículo 20 llega a ser falsa, queda nula. Ujú. Si tan solamente un alma se pierde, digamos, como dicen esas teologías, se pierde en el infierno porque ellos creen en un tormento de llamas eternas inventado en Babilonia y traído a Judea por los judíos que vinieron del cautiverio. Entonces, se trae esa teología, esa escatología, se trae a la iglesia y se perpetúa en la iglesia. Aunque durante los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, para dar un ejemplo, Gregorio de Nisan o de Nisan, todos ellos creían en la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Ellos Aleluya. no creían, los primeros siglos, los padres de la iglesia, y ese es un secreto que mantienen guardado, no creían en la destrucción, en el tormento, sino que Dios iba a reconciliar y que el fuego del cual habla la Biblia no es un fuego literal, Amén. sino es un fuego que purifica. Amén. Es un fuego que torna las cosas en oro, Amén. de tal modo que el fuego, ese lenguaje está allí y es simbólico para otra obra que Dios hace con los que nosotros llamamos los perdidos. Es otra obra que Dios hace para purificarlos y reconciliarlos consigo mismo, y la obra que él hace es por medio de la sangre de su cruz. Poderoso. Por eso mismo él dijo, si yo fuere levantado, A todos. a todos atraeré a mí mismo. Ahí no dice a los que han obedecido el sábado, a los que han obedecido la ley, a los que han purificado sus almas mediante las pruebas de esta tierra, a los que han sufrido por la iglesia. Nada. Es decir, a todos atraeré a mí mismo. Así que cuando el lenguaje habla de lanzar el diablo y los demonios al fuego eterno, es para purificarlos. Yo lo creo. ¿O es que nosotros nos vamos a sentir mejor si vemos gente quemándose? Hay algunos que sí se sienten mejor. Es más, alguno me dijo, si Dios no hace eso, yo prefiero no salvarme. Imagínense, qué barbaridad. Eso dice que él necesita, esa persona necesita ser purificada. Excelente respuesta. De semejante respuesta. Es decir, vamos al grano, Natanael, ya que estamos aquí hablando de estas cosas, ¿no? Vamos al grano. ¿Qué quisiéramos nosotros? Ver a Hitler quemándose por quién sabe cuántos centenares de años y gritando y gimiendo en un presunto arrepentimiento, remordimiento más bien por lo que él hizo. Nosotros preferimos ver a ese Hitler sufriendo y gritando y gimiendo en ese lugar donde esté, o preferimos ver a Hitler
convertido, cantando a pulmón, pidiendo perdón a los que les hizo daño, reconciliándose. ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más sublime? ¿Qué se parece más a la obra de Dios? Abrazándose y pidiendo perdón a esos niños, a esas mujeres, a esa gente que él mandó por millones a ser calcinados. Y entonces cantando alabanzas al Cordero, gloria, porque él se dará cuenta que ha sido perdonado grandemente. ¿Y por qué ir tan lejos como Hitler? En nuestra historia, dentro de nuestros países hispanos, tenemos a Hernán Cortés, que acabó con tanta de nuestra gente indígena. Y también tenemos a Francisco Pizarro, gente que aniquiló millones y millones de nuestra gente en nuestros países hispanos, y sus soldados que violaron a tantas niñas y mujeres indígenas, de las cuales yo soy un mestizo. Viendo a esa gente pidiendo perdón, arrepentidas, uniéndose a nosotros en cánticos de alabanza al Cordero, que por su sangre, porque dice allí que fue por su sangre que han sido reconciliados, de tal modo Amén. que el Señor tiene la manera que después de su muerte les ha predicado y está predicando el evangelio a esas personas uno por uno, haciéndole ver todo el daño que han cometido. Y ese es un gran sufrimiento cuando uno se da cuenta de todo el daño que uno hizo, todo el dolor que uno causó a familias enteras. Ese es un tremendo dolor, ese arrepentimiento, ese es el fuego que les cae de Dios, y que luego Dios muestra a Cristo en la cruz a esas personas y les dice: por la sangre de Cristo tú fuiste perdonado. ¡Qué lindo! ¿O vamos a querer que nosotros seamos los únicos perdonados? Que tampoco lo merecemos, porque también hemos hecho cosas terribles. Y que si hubiéramos estado en sus zapatos, ¿quién dice que no hubiéramos hecho lo mismo? Ahí está. Por la pura gracia de Dios, yo no estuve allí. Así que el gran conflicto de los siglos se resuelve con una gran matanza, una gran destrucción de los miles y miles y miles que no guardaron el sábado, ni obedecieron la ley. Sí, así terminan. Y Dios queda satisfecho con eso. Sí, Dime tú. Así lo dicen. Su justicia queda satisfecha. Wow. Dime tú. Cuando Isaías 53 dice que mirará la obra de su sufrimiento y quedó satisfecho. Queda satisfecho no porque mueren, sino porque viven. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es la cita. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, él verá el fruto del pecador más perverso y más impío y quedará satisfecho. Y yo sé, hermano, porque yo ya a mis 73 años le he dado la vuelta a la esquina y le ruego a Dios que todavía me queden unas cuantas vueltas más. Está más fuerte que yo usted, está fuertísimo, gracias a Dios. Yo le pido al Señor que me dé la gracia
de poder predicar este evangelio de la reconciliación por unos años más. Amén, amén. Y que hay oyentes de este video. Y lo voy a decir apelando a la gracia del Señor, que hay oyentes que están en sus iglesias, van a su iglesia, digamos, cada sábado. Dudo que aquí hay algunos que vayan, oyentes que van a una iglesia el domingo, aunque eso para mí no tiene consideración, porque nuestro reposo es Cristo. Uh-huh. Pero que estén maltratando a sus hijos o a sus hijas. Ese no es ningún gran secreto, que en las iglesias conservadoras y en las que no son conservadoras, siempre hay personas hechas y derechas con grandes cargos en las iglesias que pueden estar perpetrando los peores abusos contra sus hijos y sus hijas, sean con castigos duros y golpes y malas palabras y maldiciones, o algunos hasta cometiendo estrupo contra sus hijas y sus hijos, es decir, violaciones. Y todo lo guardan bajo secreto. Uh-huh. Es horrible. Es decir, no podemos decir que los grandes pecadores están allá afuera, que nosotros no sabemos lo que tenemos adentro. Y a mayor luz, mayor responsabilidad. De tal modo que digo todas estas cosas con humildad. Y ruego al Señor que si hay alguna persona o víctima o victimizante de nefastos pecados como estos, que acuda y busque ayuda, se aparte de esos pecados, porque está causando un grave mal, sabiendo que en el futuro, y este es el verdadero uso del fuego eterno, sabiendo que en el futuro, aún después de la muerte, usted tendrá que encararse con cada uno de esos pecados. No se escapará. Y pedir perdón y reconciliación será un duro proceso, pero un proceso por el cual al fin usted confesará el nombre de Cristo. Porque dice, toda rodilla confiese que Cristo es el Señor. Ahora también, mirando el conflicto de los siglos, yo estaba leyendo que sí, efectivamente, hay los millares y millares de perdidos confesarán que Cristo es el Señor, que perdieron su oportunidad. ¿Pero por qué lo hacen? Y lo voy a decir así en términos para que ustedes me entiendan. Porque Dios le tiene la pata encima aquí y les dice, confiesa que Cristo es Dios, porque tú eres un rebelde. Dios les pone la pata encima y les pide que confiesen, y ellos dicen, confieso. Ese es el Dios que tienen muchos. Pero confesar a Cristo según el Nuevo Testamento y no según Elena White o ninguna otra fuente, confesar el nombre de Cristo. Es Para decir, salvación. Él es mi Salvador, te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Por eso también doblan sus rodillas. Por eso también doblan sus rodillas. Confieso que Dios resucitó a Cristo de los muertos en mi lugar y que yo soy salvo por gracia y gracia solamente. Amén. Así que no es porque Dios los amenaza y los obliga a confesar, sino porque Dios mismo en Cristo les ha predicado el evangelio. Aleluya. Aleluya. Y ellos se han rendido ante Cristo. Qué hermoso final. Así sí es lindo el final.
Sí, ¿no? Ese es el final. Terrorífico de la otra manera. Hay algunos que hasta dicen que cuando la Escritura dice, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, Enjugar a Dios. enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dicen que hay muchos que lloran porque tienen familiares de suyos que no están entre los redimidos, sino que desde la ciudad los pueden ver allá rogando y gimiendo porque ahora no están con ellos entre los salvos. Entonces los salvos tendrán mucha tristeza, pero Dios viene, Cristo mismo viene y les enjuga sus lágrimas diciéndolo, no está bien, se lo merecían porque ellos tuvieron muchas oportunidades y las despreciaron, no fueron como tú, mijito, mijita, que tú sí, ¿Obedeciste? ¿Cómo? Que tú sí obedeciste. Tú sí obedeciste y guardaste el sábado y dejaste el trabajo y aunque sufriste, dejaste el trabajo y todo eso y entonces ahora estás aquí entre los salvos. Olvídate de él, se lo merecía. Olvídate de tu papá, de tu mamá. Que ellos están allí pereciendo. Es que yo sé todas las cosas. Y entonces esa es la manera como Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Dios mío,